Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, también a quienes están conectados a través de internet. Y espero sigamos teniendo un tiempo tan especial como el que ya ha iniciado el grupo de alabanzas con toda la información que hemos recibido en esta mañana. Y la canción que acabamos de interpretar, en mi corazón hay una canción, la verdad es que está muy inspirada en la reflexión que vamos a tener a continuación. Estamos justamente estudiando algunas estrofas de alabanza que aparecen en la Escritura y hoy tengo el privilegio, la responsabilidad, con mucho temor, de acercarme a una canción, una de las canciones más hermosas que hay en la Escritura, que es la canción de María, conocida como el Magnificat. Y recién cantábamos: en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Y después dice el coro: sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y vamos a ver que mucho de eso hay en este Magnificat, y espero también que sea nuestra canción, que nos vayamos cantando de vuelta de este servicio. El domingo pasado, el pastor Alejandro nos hizo reflexionar en el cántico del sacerdote Zacarías, quien recibió una visitación angelical, nada menos que dirigida por el ángel Gabriel. Algo que enfatizó mucho el pastor Alejandro es que esto ocurrió cientos de años después, en donde hubo un silencio, aparentemente un silencio de Dios. Y ahí fue cuando él apareció en el templo, en una visitación muy particular a este sacerdote. Pero el ángel no paró ahí. El ángel parece que meses después, unos meses, viaja. Esto ocurrió en el templo, en esta primera visitación, pero no obstante este sacerdote que le había tocado turno ese día, él no vivía en Jerusalén. Él vivía perdido en las montañas, como se dice en buen chileno, donde el diablo perdió el poncho, ya muy lejos. Pero el Señor se acordó y justo cuando le tocó a él el turno, lo visitó y trajo esta palabra especial que trabajamos el domingo pasado. Como les decía, meses después, en un pueblito donde no pasa nada, un villorrio que se llama Nazaret, ahí aparece nuevamente este ángel y visita a una joven mujer que se llama María, primero para anunciarle que ella contará con un favor extraordinario. Y le confirma además: el Señor está contigo. La Escritura, Lucas específicamente, nos dice que María estaba confundida y perturbada, tratando de procesar qué implicación tiene todo esto. Y el ángel la anima a no tener miedo y le explica el plan que Dios tiene para el mundo a través de ella, donde ella va a ser un instrumento clave. Plan al que María le responde: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Qué maravillosa. Pienso en esta mujer, y verdaderamente una mujer excepcional. Y como ya el ángel había visitado previamente a Zacarías y le había informado que iba a ser papá, la esposa de Zacarías quedó embarazada y ya tenía como 6 meses de embarazo. Y María necesita desahogarse, necesita compartir esta vivencia única, porque no es fácil compartir una vivencia como esta. ¿Quién le va a creer? ¿Quién le cree? ¿Quién le compra esta experiencia que ella ha tenido? Si hasta hoy día cuesta, ¿cuánta gente se resiste a creer
lo que pasó con María. De manera que María, con pocos días de embarazo, viaja a ese lugar montañoso, dice Lucas, a visitar a su prima Elizabeth. Dice que María al llegar entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. María respondió: ¿por qué tengo este honor? Elizabeth dice: ¿por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita, porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Es en este diálogo cuando Lucas estampa la emocionante respuesta de María en un poema. Un poema que revela signos del alma y del espíritu de María en ese momento. Y este es el poema que se conoce como el Magnificat de María. Magnificat es el verbo engrandecer en latín. Mi alma engrandece al Señor, o engrandece mi alma al Señor, dice otras versiones. Leámoslo. María respondió a Elizabeth: oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Ese es el Magnificat. Este es la canción o es el poema de una mujer feliz. El alma y el espíritu de María. El Magnificat nos resalta que el alma y el espíritu de María alaban al Señor. O sea, desde su interior hay un corazón rebosante. En su ser no hay capacidad para contener tanta alegría y alabanza. Literalmente, como dice el Salmo 23, su copa está rebosando. No puede contener la alegría y la alabanza por el privilegio que ella está asumiendo. Probablemente María no tiene idea todavía todo lo que está por venir, pero es instrumento de Dios. ¿Por qué tanta alegría y alabanza? El primer detalle, ¿no?, que se nos puede pasar por alto. Fíjense que cuando María exclama: cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, es un detalle no menor el saltarnos estas expresiones de adoración. Pues María usa un adjetivo que para nosotros es obvio, es común, pero quizás no es tan común. Dios mi Salvador.
esta característica de Dios como Salvador en el Magnificat aparece, fíjense ustedes, en mayúscula en por lo menos todas las versiones que yo busqué, aparece en mayúscula. Para María, aquí lo más importante, lo que gatilla en primer lugar el gozo, la alegría para poder interpretar esta canción, es reconocer que Dios se está manifestando como liberador, como el Salvador. Ha tomado cartas del asunto. Ya basta. Va a ejercer su rol salvífico. Pero también María está contenta, está emocionada, porque dice que Dios se ha fijado en ella. Si bien hay un plan superior, el plan superior es Jesucristo, María se reconoce como una humilde servidora, así se presentó, y aquí, tu humilde sierva, dispuesta estoy a hacer tu voluntad, pero sabe que por el hecho de que la voluntad de Dios se pueda realizar en ella como instrumento, es un privilegio único. Ella sabe que tendrá un reconocimiento particular en el curso de la historia. María, creo yo, es la mujer más importante de la historia bíblica. Y nosotros, por algo, hoy día estamos meditando en su Magnificat y espero que apliquemos algunas lecciones de vida de su humildad y del privilegio y de la implicación que hay en la canción que ella nos compuso en el Magnificat. María sabe que si bien ella es bendita por la oportunidad única de servicio a Dios, ella también sabe de la implicación honrosa tras este plan de Dios en su embrión. En ese momento hay una comunicación entre un embrión y un feto. Y ocurrió algo espectacular ahí. Algo interesante que descubrimos en el Magnificat, que María tenía una teología. María no es una simple mujer. Ella tenía un conocimiento procesado de quién era su Dios. María no vivía una fe barata, la fe de la tradición, la fe que le entregaron los papás de un diosito, del Dios de Israel. Parece que ella inquirió, parece que ella escarbó, ella descubrió bíblicamente quién era el Dios en el cual creía. Recordemos que estos relatos se circunscriben en un ambiente machista, en donde la mujer era de ni siquiera segunda categoría, era de tercera categoría probablemente. Todo giraba en torno a los hombres. Sin embargo, Lucas nos sorprende al revelarnos primero que Dios, para este propósito supremo de enviarnos a Jesucristo, escoge una mujer. Y aquí nos da algunas señales de quién era esta mujer. La pregunta que uno se hace, ¿cómo Lucas habrá llegado a esta información? Podríamos especular que Lucas a lo mejor entrevistó a la señora María con el tiempo, le hizo una entrevista, cuénteme, ¿cómo fue esto? Y es por eso que Lucas nos puede transcribir con tanto lujo de detalles lo que aquí está pasando. Pero María es una teóloga. Ella sabe que además de que Dios sea Salvador, su Dios es poderoso, su Dios es santo y su Dios es misericordioso. María está consciente que es un poder extraordinario el que está actuando sobre ella. El Dios en el que María cree y se ha puesto a su disposición es poderoso. María declara además que Dios es santo y que Dios tiene misericordia en cada generación. Donde hay personas que le teman, dice este canto, Dios muestra su misericordia. ¿Tu generación da señales de ello? Una buena pregunta. María dice que de generación en generación se puede apreciar la misericordia de Dios si hay personas que le temen
y lo plantea como un absoluto. Dios es el Señor de la historia. El poder de Dios es evidente en la historia a los ojos de María. Dios con su poder extraordinario, dice María, dispersó a los orgullosos y altaneros. No hay mayor amenaza para cualquier generación y sistema social cuando se unen los orgullosos y los altaneros. En cualquier sistema social, cuando se encuentre un orgulloso con un altanero, literalmente queda la crema. Y eso lo hemos visto en distintas circunstancias, en distintos sistemas sociales, sistemas políticos, lo vemos hoy en el mundo, cómo se han encontrado por ahí orgullosos y altaneros y hasta nos tienen en guerra. Pero miren lo que dice María, Dios los dispersó. María está recordando acontecimientos de la historia del pueblo de Dios. Por ejemplo, lo que pasó con los egipcios, con los filisteos. Pero también pareciera que está declarando un manifiesto de lo que Dios puede hacer en cualquier época del tiempo y lo que va a hacer ahora por medio de Jesús. En la mente de María hay personajes que vienen a su mente, personajes que tenían el rango de príncipes, personas con mucha autoridad, pero que han sido derrocados, hoy día no son nada. Y por otro lado, personas humildes, pero que fueron exaltadas por Dios. Cuando Dios irrumpe en una sociedad, la pirámide de poder puede ser invertida radicalmente con la intervención poderosa de Dios. Eso es lo que manifiesta María en este Magnificat. Es una declaración que tiene incluso alcances políticos. Cuando Dios irrumpe, la pirámide de poder ya no corre. Es Dios quien la maneja y la da vuelta. Para que tengamos esperanza, por si alguno de ustedes está viviendo las consecuencias de esta pirámide inamovible, pesada, ¿no? En donde pareciera ser que nada puede moverse. María nos recuerda en el Magnificat, no. Hoy día lo que estoy cantando es que con Dios esa pirámide no tiene ninguna fuerza. Pero María no solamente eleva esta oración de una manera personalista, de una manera personal, sino que también lo hace como ciudadana, como parte de un pueblo. Ella se expresa como miembro del pueblo de Israel. Porque fíjense ustedes, el Magnificat parte en primera persona singular y termina en primera persona plural. Ella reconoce que hay un plan que se está cumpliendo, un plan que fue profetizado a sus antepasados, pero que se va a ir dando cumplimiento global en su pueblo. Aunque Israel hoy día está subyugado a un imperio cuyas autoridades son orgullosas y altaneras, en el contexto de María, María cree que con Jesucristo, con lo que viene por delante, eso se va a acabar. Uno se hace la pregunta también, ¿cómo habrá sido el ambiente social o el contexto de este pueblo según lo que uno puede desprender de este Magnificat, ¿no? Bueno, lo que nos decía Lucas antes y lo que nos compartía, lo que hemos visto en estos 2 domingos, es que María está viviendo en un lugar, en un espacio, en una región del mundo en donde no pasa nada. Si hubiese habido periodistas, los periodistas no habrían estado en ese lugar probablemente. María se reconoce que forma parte además de los últimos. Es una de las últimas. Soy tu sierva. Sus autoridades políticas, y más adelante vamos a descubrir que no solamente las autoridades políticas, sino también las autoridades religiosas de ese momento, se caracterizaban por el orgullo y la altanería. La debacle de corrupción se daba a nivel político, en las mismas sinagogas, en el mismo templo. Los sacerdotes estaban todos coludidos con el poder económico. Era una cuestión espantosa. En su contexto, además,
hay marcadas diferencias sociales. Se señala en el Magnificat a los ricos y a los hambrientos. Pareciera ser, en términos más resumidos, que el momento en que María compone este Magnificat, parece que ella y el pueblo de Israel están viviendo el tiempo, comillas, el tiempo del olvido de Dios. Pareciera ser que Dios se había olvidado del pueblo. Sin embargo, en el Magnificat María está diciendo, no, se ha acordado. Hay una implicación personal en María. Ella descubre que en su llamado, en este plan que Dios ha ideado con ella, está el fin a todo esto. Se han pasado cientos de años. No obstante, María reconoce la dicha de ser el instrumento de Dios para cumplir su promesa liberadora y restauradora de su pueblo. O sea, a partir de ahora, la historia va a cambiar. María probablemente no tiene idea cómo va a suceder todo esto, pero sabe por medio de quién sucederá. Su hijo, al que más tarde le pondrán por nombre Jesucristo, y es a quien nosotros celebramos, a quien honramos en este tiempo de Adviento, ¿no? Jesucristo cambia la historia de la humanidad y sigue siéndolo. Algunas aplicaciones de este Magnificat. El Magnificat parte diciendo: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. ¿Qué podemos aprender tras esa alegría incontenible de María? Recordemos que este sentimiento es lo primero que se presenta en el Magnificat y pareciera ser que es transversal a toda esta estrofa de Adviento. Hermanas y hermanos, ser protagonistas de una parte del plan de Dios es el más alto privilegio que puede tener el ser humano. Y María está feliz por aquello. Cuando eso ocurre, hablamos de unción. Cuando Dios tiene para alguien un plan específico y lo comisiona, en otras palabras, eso ocurre. ¿Por qué? Porque lo ha ungido. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto contigo? ¿De qué manera podemos hacer un link? ¿Saben? Mientras le daba vuelta a este juego, ¿no? de alegría como consecuencia de una unción en particular, me surgieron otras preguntas. Jorge, ¿qué tan alegre estás con lo que estás haciendo? ¿Eres una persona plena? Dino, Mauro, Luis, Liliana, Titi, Hernán. ¿Son ustedes personas plenas? ¿Qué determina en ustedes la alegría, la felicidad? ¿Qué los mueve? Es una pregunta para todos ustedes. ¿Cómo estamos hoy día observando este Magnificat? ¿Con distancia o hay cierta sintonía con el Magnificat? Jesucristo dijo que que una vez que Él terminara su tarea y cuando Él ascendiera, no se preocupen, chiquillos, le dice a sus discípulos, no los voy a dejar solos. Les voy a mandar el privilegio de contar con el Espíritu de Dios. ¿Y cuál va a ser la misión del Espíritu de Dios? Él viene cargado de
unciones especiales. Y tiene distintos tipos de unciones para todos ustedes. Con esas unciones, Dios nos hace partícipe de su plan estratégico. Y quien tiene esa unción es una persona agradecida de Dios. Sabe, al igual que María, que no es por merecerlo. Sabe, al igual que María, solo por gracia. ¿Cómo están las unciones del Espíritu de Dios trabajando en ustedes? ¿Hay una alegría especial? ¿Hay una pasión particular? Recién cantábamos, en mi corazón hay una canción que refleja, ¿qué cosa? Mi pasión. Examinémonos, queridos, queridas. ¿Hay pasión? ¿O nuestra vida es fome, es insignificante? ¿Estamos viviendo el día a día, independiente de las circunstancias? Miren ustedes a María lo que le tocó vivir. Miren cómo fue su alumbramiento, las condiciones. Uno dice, no le tocó una vida fácil. Para María no venían tiempos. Es más, cuando van a presentar al bebé, un viejito se le acerca y le dice, una espada atravesará tu alma. Pero en este momento sabemos que María, soy tu sierva. Y mi alma alaba la grandeza del Señor. Se alegra en Dios, mi Salvador, nuestro Salvador, porque me ha elegido. Y también te ha elegido a ti. Hay algo que nos une a María, es el privilegio de hacer reino, de cumplir un plan específico. Él tiene delegaciones específicas a cada uno de nosotros. No nos olvidemos de eso. ¿Cómo y a qué te inspira Jesús en estos días? Es la segunda aplicación. ¿Has visto el poder de Dios actuar sobre ti? ¿Ves a Jesucristo actuando en aquellas situaciones de injusticia social que no solo te afectan a ti? María vio eso. De repente nosotros tenemos la tendencia a asociar las unciones de Dios en el contexto de un servicio litúrgico. Como hablar en lenguas para alabar a Dios. Como enseñar para ser mejores cristianos. En fin, el ministerio de sabiduría para poder interpretar mejor la Escritura. Pero creo que las unciones, si bien es cierto, son para eso, pero son para también reflejar a Jesucristo en el mundo donde estamos. Para expresar paz, para llevar espacios de justicia, de verdad, de reconciliación, de bienestar social donde estamos, justicia económica. Y me parece que eso no se ve. Hoy día, por ejemplo, al ver a mandatarios de potencias que protagonizan el acontecer de hoy, ¿cómo estará actuando Jesucristo ahí en ese espacio? ¿Qué herramientas tenemos para solicitar la intervención de Dios? Navidad nos recuerda la espera. Estamos esperando, ¿no? Encendimos hoy la segunda velita, estamos esperando, o sea, en términos simbólicos, porque ya llegó el Señor, pero recordamos esta esperanza, esta espera de la venida de Jesucristo, el libertador, el liberador, quien va a cortar estos sistemas de corrupción, estos sistemas de esclavitud, estos sistemas injustos, partiendo por casa, partiendo por tu interior, por tu persona. ¿A qué te inspira? Nuestra sociedad anhela palpar la inspiración de creyentes que se inspiren y expresen, valga la redundancia, esta inspiración, como lo hemos dicho en tantas ocasiones,
en espacios como el arte, en acciones cívicas, en el espacio laboral, en nuestro ambiente, en el cuidado del ambiente, en nuestra realidad, en los espacios políticos. Ojalá, hermanas y hermanos, este Magnificat no solamente nos inspire, sino que también nos incomode. Sí, ojalá nos incomode. La tercera aplicación que tengo para ustedes tiene que ver con el lugar donde se encontraba María. El lugar donde estaba María no fue obstáculo para que Dios se hubiese fijado en ella. No necesitas estar en la cúspide. A lo mejor sientes que estás viviendo en el último lugar del mundo. A lo mejor sé que hay varios hermanos que vienen del extranjero y les tocó venirse a Chile más encima, ya al fin del mundo, más encima a Santiago, qué horror, ya. Y a lo mejor de repente se siente que están en el último lugar. O a lo mejor estás en tu espacio laboral, en el último cargo, donde nadie te reconoce, te sacas la mugre y aparentemente nadie te ve. Ni siquiera te reconocen. Pero atento, atención, es ahí donde Dios irrumpe, es ahí donde a Dios le gusta expresarse. ¿Qué se traerá contigo? ¿Qué vendrá? Los últimos serán primeros y los primeros postreros. Queridas, queridos, espero que este Magnificat nos inspire en estos días. Les invito a orar y después va a pasar el grupo de alabanzas para guiarnos en una adoración para luego continuar con el servicio de Santa Cena. Oremos. Señor, gracias por recordarnos la alegría, la inspiración, la disposición y la esperanza de María. Solo tú puedes darnos esos mismos sentimientos por medio de tu Espíritu Santo. Nuestro ser alaba también al Señor y ahora nuestro espíritu se goza en Jesucristo, nuestro Señor. Amén.